Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Marta. Sé que es reiterativo, pero es necesario porque organizar un evento de cualquier naturaleza en el exterior o en nuestros países significa un esfuerzo enorme y ese esfuerzo a veces es muy infinito porque hay muchas situaciones que atender y realmente es valioso y meritorio porque de alguna manera siembra formación de recursos humanos, más allá de nuestras carencias en equipamiento, en técnicas que podemos suplir de alguna manera. La formación a nivel de grado y de posgrado es muy importante. Yo quería en esta charla dar algunos aspectos básicos que no sé si están claros o suficientemente expresados en forma conceptual para todos ustedes, que seguramente vienen de diferentes disciplinas o con diferentes expectativas. En este curso hemos estado hablando de ingeniería de tejidos en distintas aproximaciones, en estructuras porosas, que llamamos en inglés scaffolds o andamios, si uno quisiera una traducción más literal. Pero vamos en esta charla a hacer hincapié en cómo esos materiales, a los materiales le podemos dar formas, qué requerimientos son necesarios y de qué manera los podemos caracterizar. Por eso, rápidamente, los contenidos son una breve definición de ingeniería de tejidos. Sí, hemos estado hablando, pero no viene mal volver a hacer hincapié en una definición actual de este campo multidisciplinario y qué estrategias se abordan, qué funciones tienen que cumplir esos biomateriales y requerimientos, y distintas formas de fabricación de estructuras porosas poliméricas acelulares, o sea, sin un cultivo integrado previo de la estructura, por métodos tradicionales, no basados en tecnologías asistidas por computadora, ordenador, las nuevas tecnologías de manufactura aditiva, las cuales están emergiendo y están apareciendo en forma masiva, y todo el desafío que eso representa. La fabricación de estructuras, en inglés está constructs, o un constructo, que en realidad es un material compuesto, como decía el profesor recientemente, porque tenemos células y polímeros que coexisten temporariamente, como las estructuras de láminas celulares o impresión de órganos, la fabricación de estructuras híbridas, polímero o estructura porosa con células, algunas herramientas de caracterización no descritas en detalle, porque no es el objetivo del curso se pueden abarcar en una charla breve, y cuáles son los desafíos actuales. Entonces, como definición tomé esta, que es una de las más recientes, porque el campo ha ido evolucionando, así como de los biomateriales y de la ingeniería de tejido, y no podemos atenernos a los conceptos o ideas previas de hace 20 años o más. Entonces es necesario acompañarlo, y una de ellas, propuesta por David Williams, es la creación o formación de un tejido nuevo para la reconstrucción terapéutica del cuerpo humano, por medio de la estimulación deliberada y controlada de determinadas células blanco, determinada población celular que nos interesa, a través de una combinación sistemática de señales moleculares y mecánicas. Fíjense en que no habla de material, no habla de geometría, de estructura, de arquitectura, va más allá de eso. Entonces, para eso hay distintas estrategias que aborda la ingeniería de tejido. La más clásica reúne scaffolds o estructuras porosas de distintos origen y metodología de formación, distintas geometrías, células de distinta etiología, factores de crecimiento y cultivos que implican de alguna manera la introducción de esas señales físicas y químicas, esas señales mecánicas que necesitan los tejidos, y su eventual incorporación al cuerpo mediante inyección o implantación. Esto nos da una idea de complejidad, porque el tejido y los órganos son estructuras complejas, y en este camino del hombre humano de acercarse a algo complejo, de alguna manera busca
emular o imitar estructuras naturales a partir de lo que tiene disponible y de las tecnologías que va ideando. Entonces tenemos una amplia variedad de estructuras, una amplia variedad de células porque tenemos amplia variedad de tejidos y formas de introducir factores de crecimiento y cultivos de distinta naturaleza. La primera estrategia, que es quizás la más conocida y abordada, implica de alguna manera poner en combinación estos tres elementos fundamentales. Aquí no solamente factores de crecimiento, sino estímulos químicos y mecánicos para la construcción de un material inicial que luego es madurado in vitro y para poder llegar a un tejido órgano que posteriormente es remodelado in vivo. Una segunda estrategia, con todas las ventajas y desventajas que tiene, es esta situación de poder de alguna manera inyectar directamente en un punto determinado, con geometría compleja, y formar esta estructura porosa in situ, a través de una polimerización que tiene lugar en el mismo lugar del destino final y con la geometría final del defecto o del tejido que se pretende reparar, incorporando desde el principio en forma integrada células y materiales que son curados por distintas maneras, en general por vía radiación ultravioleta mediante fotopolimerización. Esta manera permite encapsular una población celular en forma homogénea. De alguna manera eso es mínimamente invasivo, aunque también hay desventajas desde el punto de vista de monómeros residuales o otras situaciones que puedan generarse. En cuanto a estructuras porosas, la palabra soporte me parece un poco pobre, quizás, porque es mucho más que un soporte, no es solamente donde se apoyan las células, se adhieren, el conjunto es más complejo. Necesitamos arquitecturas o microarquitecturas que tengan determinadas propiedades mecánicas, determinadas características de superficie, determinadas señales químicas. Entonces hace que realmente el diseño sea realmente complejo. Desde el punto de vista de la ciencia de materiales y enfocados desde el punto de vista de materiales, esta estructura tridimensional con porosidad interconectada además requiere, y esto ya se ha conversado en este curso, de algún grado de funcionalización, ¿cierto? De poder atrapar nanopartículas para además dotarlo de capacidad de liberación de factores de crecimiento, proteínas o drogas, de inmovilizar biomoléculas en la superficie o señales que incrementen el reconocimiento de las células, incrementen la adhesión celular con secuencias polipeptídicas, proteínas adhesivas y demás. Entonces, ¿qué funciones cumple? No es solamente un andamio de soporte, como un sustrato, sino un dispositivo para poder mantener un espacio, evitar como barrera para evitar el ingreso de tejido fibroso, o para poder regular la regeneración de tejido, como un depósito de factores de crecimiento, como un suministrador de nutrientes, porque eso tiene que estar vascularizado, poder ingresar nutrientes y salir productos de desecho, y poder evitar también la respuesta inmune. O sea que lograr todo eso en materiales ideal, ¿no es cierto? ¿Qué requerimientos tenemos? Bueno, el primer criterio, biocompatibilidad, que no es un solo ensayo, sino que es un conjunto de características que define que un material con una determinada tipo de célula en una aplicación específica le podemos poner el rótulo de biocompatible. El mismo material con otra situación celular en otra aplicación puede no serlo. Entonces, degradabilidad, ya hemos hablado, degradación y sincronización con el proceso de regeneración, arquitectura, todo lo que tiene que ver con la distribución espacial, propiedades mecánicas, como comentó recientemente el profesor Gómez Ribelies, propiedades superficiales, como habló Joao el día de ayer, técnicas de fabricación, escalado, esterilizabilidad de la estructura,
y otros requerimientos. O sea que realmente es complejo. Como estructuras acelulares, hay métodos de fabricación de estas estructuras celulares, están las estructuras las tecnologías clásicas, que tienen que ver con procesamiento de fibras, tecnologías basadas en solución, separaciones de fases, otras técnicas, acá incluimos también las comentadas con fluidos supercríticos el día de ayer, y tecnologías basadas en manufactura aditiva. Entre las primeras, podemos ver acá hay un trabajo del grupo de Langer de hace exactamente 20 años. Cómo se comenzó con una primera aproximación con microfibras de 13 micrones, realizadas por tecnologías de la industria textil, para tener este entramado que no tenía realmente un soporte mecánico alguno, como para comenzar las pruebas de concepto de lo que significa la adhesión, el crecimiento, en este caso, de condrocitos en este tipo de estructuras. Las técnicas de casting de solución y eliminación de partículas o porógenos, también ampliamente conocidas con todas sus limitaciones, poros de distintas geometrías, con sal, azúcar, parafina. Se ha probado con infinita cantidad de agentes porógenos, producción y eliminación de gases. Esta es una matriz poliuretánica, esta es una matriz de poliácido láctico, esta eliminación de parafinas. Técnicas de inversión de fases, que tienen que ver con toda la termodinámica de equilibrio de sistemas poliméricos. Y esto es de alguna manera una estructura porosa con una forma incipiente de nariz, y cómo esa puede ser reemplazada finalmente por una estructura completamente cartilaginosa. O sea, en esa dirección es donde, que por supuesto no tiene ninguna funcionalidad en este caso, pero en esa dirección es el camino a seguir. En esta estrategia denominada 6S, en un esfuerzo de poder obtener poros interconectados con una distribución de tamaños uniforme o unimodal y muy estrecha, en donde determinadas partículas son tamizadas para poder tener un tamaño adecuado, agitadas, sinterizadas, rodeadas de un fluido de hidrogel que solidifica y posteriormente son eliminadas. Tecnologías para producir nanofibras a partir de separación de fases, autoensamblado, esa forma automática de poder acomodarse espontánea de cadenas para formar estructuras, en este caso fibrosas o electrospinning. Son otras estrategias en el campo de las estructuras fibrosas. En electrospinning, bueno, va a estar particularmente orientada la charla mía del día de mañana, en cómo esta técnica, que también se dicen y se continúa diciendo en todos los trabajos que es simple y que es inmediata, no es tan simple ni tan inmediata para muchísimos tipos de materiales, y también hay un conjunto de estrategias para poder aumentar el tamaño de poros, que es una de las verdaderamente es una de las situaciones desventajosas de este tipo de materiales, de este tipo de técnicas, y en esto va a estar dirigida la charla del día de mañana. Las aplicaciones de estos materiales no tejidos, nanofibrosos, permiten de alguna manera una aproximación un poco más biomimética, dado que el tejido está conformado por fibras de colágeno, entonces de alguna manera aproximarse a esa morfología es algo que también se está explorando. Lo mismo que la situación de poder alinear en una dirección preferencial, otorgando un estímulo estructural al tejido, en este caso en tejidos que requieren un estímulo de alineación, como son el tejido nervioso. Fíjense acá cómo células madre nerviosas pueden crecer, estimuladas en una dirección preferencial, alineada frente a lo que sería una matriz que tiene una topografía al azar, random. Las estructuras de las técnicas de solution casting combinadas con liofilización, en donde también entender el control de todos los parámetros del proceso es un arte en sí mismo, ¿no es cierto? Incluso lo que tiene que ver para situaciones de mezcla de solventes, con qué gradiente de velocidad
llego hasta una temperatura inicial determinada para hacer el proceso de liofilización. Entonces, cómo eso de alguna manera determina una misma técnica con un mismo material, morfologías muy diferentes, que incluso pueden ser unidireccionales, como en el caso de las técnicas de ICISA, donde tenemos un crecimiento de los cristales de hielo en forma orientada. Las técnicas que tienen que ver con separación de fase inducida por térmicamente, donde es preciso conocer toda la termodinámica del diagrama de fases de cada polímero, que eso es complejo, porque si el polímero cambia o tenemos además un polímero funcionalizado o previamente o cargado con fármacos o demás, esto también es complejo de realizar. Son todas distintas aproximaciones, esta otra de separación de fases inducida por polimerización, que han permitido, de alguna manera, poseen un control limitado del tamaño de poro y han sido de alguna manera exploradas como para poder llegar a este otro tipo de técnicas que ofrecen un control bastante excelente de lo que es la morfología desde el punto de vista espacial, como es las técnicas basadas en calor, por ejemplo, de sinterizado selectivo láser, que utiliza la fuente de energía de un láser para poder fundir, elevar la temperatura de una capa de polímero en polvo, que es constantemente alimentada, de esa manera generar capa, por deposición consecutiva, una pieza y que tiene una geometría ya predefinida exactamente, que puede ser perfectamente acoplada a un defecto anatómico de geometría conocida por técnicas de microtomografía y poder emular lo que sería, por ejemplo, acá el defecto en un condilo mandibular y conducir a un proceso de regeneración. Las técnicas de FDM, de moldeo por deposición de fundido, que también combina la extrusión con el calor para poder formar estructuras con una morfología interna muy compleja, que tiene canales de poros que uno puede a priori determinar en el modelo computacional. Este es un ejemplo de válvula cardíaca de un material poliuretánico degradable, finalmente con una forma de válvula mitral. Este otro que también ha mostrado ayer Joao, cómo ha sido funcionalizado con proteínas de tipo elastina y otros tipos de campos, de señales que funcionalizan y enriquecen mucho más la estructura porosa. Y esto tiene un excelente control XY, pero está limitado en la dimensión Z por el diámetro del filamento a extrudar. Y también hay mucho desarrollo que hacer en qué tipo de materiales, porque no todos los materiales pueden ser procesados. Hay ciertos commodities que se utilizan basados en poliésteres y demás, que necesitan ser investigados. El ploteo 3D, que no se limita solamente a materiales sintéticos, poliuretánicos, sino que puede aprovechar la situación de transición sol-gel que se da en determinados hidrogeles a baja temperatura, cuando son calentados y luego enfriados en el medio de impresión. Las técnicas de laminación, que no han sido muy utilizadas porque dan o estructuras muy densas o requieren estructuras microestructuradas por técnicas de soft litografía u otras exportadas también de la industria electrónica para la fabricación de canales. El moldeo por fabricación indirecta, donde lo que se hace es el molde por fabricación 3D, que posteriormente es colado con el material, por ejemplo colágeno. Eso es muy útil para materiales incompatibles con técnicas de procesamiento. La estereolitografía, donde empleamos nuevamente el caso radiación, luz ultravioleta para hacer la fotopolimerización de una resina polimérica líquida que contiene fotoiniciadores que tienen que ser biocompatibles y demás, para poder ir generando capa por capa piezas o prototipos
ejemplos de, por ejemplo, polipropilén-fumarato o diacrilatos, u otros tipos de polímeros biocompatibles con insaturaciones. La impresión tridimensional también, que se está usando ampliamente. En este caso lo que se imprime es un adhesivo líquido sobre un material polimérico en polvo, también que es suministrado desde este depósito y que es creado capa por capa para generar una estructura donde luego hay que eliminar el material que no está curado. Esta tecnología también puede aplicarse a materiales cerámicos en verde, que luego pueden ser sinterizados para conformar este tipo de estructuras. Y de alguna manera, bueno, todas esas técnicas permiten estructuras porosas, pero tienen limitaciones. O sea, luego hay que lidiar con la infiltración celular, que puede ser pobre, ineficiente, inhomogénea. Entonces, otro abordaje es, bueno, ¿por qué no construir, dejar de lado los materiales y construir estructuras propiamente celulares? En ese caso, lo que se denomina cell sheet engineering, láminas celulares que son despegadas por transición de fase en polímeros como el polinipan, que tienen una respuesta térmica que permite un cambio conformacional de hidrofóbico a hidrofílico y poder despegar en forma entera, completa, una capa de células que mantiene la ligación célula-célula y toda su matriz extracelular, evitando las técnicas de tripsinación, para conformar láminas, por ejemplo, para epiteliado de córnea o el ligamento periodontal, o hacer una especie de multicapa que está limitado por el espesor y además está limitado también por la capacidad contráctil de las células de miocardio para ejercer funciones de este tipo. Otra aproximación que algunos están explorando, de alguna manera incipiente también, es la regeneración, la formación de órganos a través de construcción con esferoides. De alguna manera poder fusionar espontáneamente estos agregados celulares de células vivas para poder generar estructuras tridimensionales, vasculares, también en procesos capa por capa. Vladimir Mironov es uno de los que está abundando en este campo para poder obtener este tipo de anillos de esferoides fusionados y en teoría hacer una ruta de cómo abordar la complejidad de un órgano vascularizado a partir de elementos fundamentales como son las células. Todo este es otro campo de extenso abordaje de investigación. Entonces, los acelulares que vimos en primer lugar tienen buenas propiedades mecánicas, podemos ajustarlas y demás, pero dificultad para poblarlo con células. Los celulares propiamente tienen también desventajas en cuanto a la estabilidad mecánica y todavía hay mucho por saber cómo es la fusión. Hay algunas estructuras que permiten encajarlos en estructuras que permitan juntar las células para fusionarse. Hay otro abordaje de hidrogeles que pueden de alguna manera juntar ambas situaciones, de poder encapsular homogéneamente una población de células y mantener un medio de alguna manera biomimético, un microambiente necesario para la regeneración celular. En este caso, este tipo de ejemplos que se dan por fotopolimerización en un molde o en un tubo, donde tenemos células que han quedado encapsuladas en este hidrogel. Es uno de los abordajes. El otro es poder hacer un photopatterning, micropatrones de poder ir de alguna manera curando, proveyendo esa estructura de hidrogel con unas características que el anterior no tenía, porque el anterior se daba en un molde. Esas características de morfología solamente externas podríamos regular. En este caso se puede hacer la regulación también de estructuras internas. La caracterización, bueno, implica una amplia gama de técnicas, muchas heredadas de la ciencia de materiales, de caracterización térmica, viscosimétricas, que tiene que ver con las características del polímero, de hinchamientos, reológicas.
degradación, que tiene que ver con su velocidad, sus mecanismos, si es in vitro, si es in vivo, propiedades térmicas, estáticas o dinámicas, mecanodinámicas, propiedades mecánicas en general, como se ha hablado en la charla anterior, que no solamente compresión y tracción, sino también flexión o la respuesta biaxial o triaxial, multiaxial de los materiales. En el caso de tubuladuras, la respuesta al reventado, o sea, cómo es el comportamiento en dispositivos bajo presión, impacto en ese afán de entender la microestructura de los materiales, indentación a escala macro, micro y nano, nanoindentación, nano scratch, creep, relajación de tensiones, fatiga, o sea, carga cíclica de un material, fractura, tenacidad, etc. Muchas gracias. Entre las propiedades superficiales, bueno, toda la gama de técnicas de SEM ambiental, transmisión, AFM, técnicas de porosimetría, bueno, esta otra también como técnica de porosimetría, perdón, voy por acá, ángulos de contacto para ver la calidad de la hidrofobicidad o hidrofilicidad de la superficie. Esto también puede ser estático o dinámico, y además toda la caracterización biológica que tiene que ver con lo in vitro, in situ o in vivo. Como ejemplo de porosimetría quería solamente rescatar un punto, la porosimetría de intrusión de mercurios, que es clásica para muchos materiales, se sigue aún empleando para estructuras porosas, pero requiere altas presiones, trabajo con mercurio, contaminante, y las presiones altas también pueden deformar las estructuras porosas. Los métodos de intrusión de líquidos que están constantemente y siguen apareciendo en la literatura, como bueno, en general con densidades o porosidades aparentes, el análisis de imagen, como a partir de micrografías SEM bidimensionales se puede extraer información tridimensional, las porosimetrías de extrusión de líquidos, que permite de alguna manera trabajar a bajas presiones con líquidos no tóxicos, con agua, por ejemplo, materiales hidrofílicos, y poder tener un mapa completo de lo que es la distribución de tamaño de poros, que es muy importante, además de la porosidad media, y evaluar el grado de interconectividad en estructuras que esta interconectividad no está garantizada. Un aspecto importante es, bueno, cómo podemos estandarizar todo esto, porque la respuesta hecha en un laboratorio puede ser diferente de la otra, los materiales son diferentes, las células son diferentes. Bueno, hay un gran esfuerzo también por intentar regular a partir de la generación de estructuras patrón, donde está bien, de alguna manera, estandarizado un tamaño determinado de poro para cierto rango de tamaños. Cómo evaluar la respuesta celular en este tipo de estructuras que sirvan como referencias para cultivos celulares. Y esta aproximación que un poco también comentaba Joao, que tiene que ver con la obtención de librerías que tengan que ver con mapeo de distintas morfologías y cómo es el comportamiento combinatorial de estas estructuras, es todo un desafío, porque si no, no podemos correlacionar ni poder tener una comprensión global del comportamiento de la interacción material-célula. Entonces, los desafíos continúan siendo, para las técnicas acelulares, mejorar la distribución y la movilidad, mejorar la vascularización, tener porciones especializadas en refuerzo, tener gradientes de propiedades, de factores de crecimiento, de células, de gradientes de microestructuras, de gradientes de respuesta. En ese afán de aproximarse a lo más natural, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos tratando de hacer en forma de lo más primitivo a lo más complejo. También hay desafíos, en este caso en un workshop del 2012 en California, cómo podemos rescatar, por ejemplo,
mantener aspectos que tengan que ver con lo traslacional en aquellos que estamos en campos quizás muy cercanos a la ciencia de materiales y más lejanos a lo experimental in vivo, promover la interacción entre los biomaterialistas y aquellos que trabajan en las comunidades de trabajo en STEM Cells, desarrollar herramientas cuantitativas para los productos de ingeniería de tejidos y demás. O sea que son desafíos que están aún por resolver. Fíjense en que la evolución también se refleja en las palabras clave, en esta nube. De alguna manera vemos que nanopartículas parece ser lo más citado o abordado como palabra clave en el año 2012. Este es un estudio bastante riguroso de determinada fracción de revistas de alto impacto, y continuamos teniendo materiales, células, de alguna manera aplicaciones y propiedades que aún a partir de 10 años o más continúan siendo exploradas. Entonces, como desafíos tenemos la necesidad de tener funcionalidades específicas para mejorar los materiales base utilizados en toda esta industria de estructuras y dispositivos biomédicos, mejores técnicas de procesamiento con propiedades mejores en masa y en superficie, estructuras cada vez más complejas y biomiméticas, un mejor entendimiento de los parámetros de control material-célula y la necesidad de biomateriales de alta calidad, accesibles a las poblaciones de menor acceso. O sea, cómo bajar de este nivel de complejidad y de costo a un producto realmente aplicable en masa, creo que es un desafío que lo tendremos por bastante más tiempo. ¿Dónde está Mar del Plata? Para aquellos que están viviendo en esta zona, estamos en el mismo continente, necesitamos más interacción, mejor interacción, y en este curso busca justamente acercar esta brecha de conocimiento y de distancia, 400 kilómetros al sur de la capital, frente al mar. Esto para Rui también, que quería. Playas muy cercanas, muy populosas, y un gradiente de gente hasta las playas más lejanas. Y esto se da ocasionalmente en 2 meses al año, como no tiene nada que ver con las playas colombianas en su temperatura. Y esto otro que también es importante, tejidos de distinta naturaleza, estructuras multicapa, estructuras tubulares, estructuras con distinta reología, para poner un poco de humor. Y bueno, financiación de Argentina y la necesidad de poder juntarnos a partir de Rimadel con otras universidades y otros centros de Iberoamérica. Quería remarcar que el CONICET, como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, posee una convocatoria específica para becas de estudiantes latinoamericanos, y de hecho hemos recibido y recibimos constantemente muchos estudiantes colombianos para hacer tesis doctorales en Argentina, financiadas por Argentina, con el compromiso de retorno a sus países. Entonces, quien quiera investigar más, busque CONICET, las convocatorias de becas, porque compiten no con argentinos, sino con todos es una seria parte de becas para latinoamericanos. Realmente vale la pena explorar esa instancia. Muchas gracias.